Estupendo. Ahora comenzamos con las estrategias y retos y limitaciones diagnósticas de la infección COVID-19, que lo desarrollará el doctor Juan Carlos Galán Montemayor. El doctor Galán es doctor en farmacia, especialista vía FIR en microbiología y parasitología, realizando el FIR en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, del cual es actualmente jefe de sección de virología de este mismo servicio. Es responsable del Laboratorio de Referencia de Gripe de la Comunidad de Madrid. Ha participado en la elaboración de varias guías de diagnóstico de arbovirus, coordinado por el Ministerio de Sanidad en el 2016, guías de la Sociedad Española de Microbiología para el diagnóstico de enfermedades emergentes de transmisión sexual, recomendaciones de actuación de los laboratorios de microbiología en relación con la infección con el nuevo coronavirus del Oriente Medio, MERS-CoV, en 2015. Pertenece a los diferentes grupos de trabajo y áreas de investigación. Es miembro del Grupo de Trabajo para el Programa de Cribado de Cáncer de Cervix de la Comunidad de Madrid. Jefe de grupo en la red CIBER en Salud Pública. Investigador principal del proyecto FIS sobre el impacto de enfermedades emergentes. Centro receptor para la formación de estudiantes de máster Erasmus y residentes internacionales. Representante del Consejo General de Colegios Farmacéuticos en la Comisión Nacional Española de Microbiología actualmente. Y es autor de más de 100 publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Adelante, Juan Carlos, con tu ponencia. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Marta, por tus palabras de presentación. En primer lugar, quisiera agradecer al Consejo General de Colegios Farmacéuticos, la organización a través de esta Vocalía Nacional de Farmacéuticos de Análisis Clínico, la organización de estas webinars para la formación del COVID-19. Agradezco también las palabras del presidente Jesús Aguilar, y que hayan pensado en invitarnos a 3 personas del mismo centro, que podemos dar una visión más coordinada de lo que ha sido desde un punto de vista de un hospital, una visión de diferentes perspectivas. Agradezco a todas las personas que están conectadas en diferentes partes, nacional o en otros lugares en América Latina, la conexión a este webinar. Yo voy a hablar de las estrategias, pero también de las limitaciones que han tenido estas estrategias, las continua puesta en escena por parte de los medios de comunicación para poner en tela de juicio todas estas herramientas que hemos tenido históricamente de diagnóstico, ver qué ventajas y qué inconvenientes tenían esas apreciaciones y, por supuesto, qué retos nos quedan por delante en cada una de esas áreas. Me gustaría definir primero un poco los antecedentes y marco de actuación que ya, por supuesto, el doctor Cantón ha reflejado con bastante precisión, pero que solamente me sirven para un poco de anclaje a lo que queremos plantear. Ya estamos ante realmente la primera pandemia del siglo XXI. Aunque parece que nos ha sorprendido y que nos ha pillado un poco con de una manera inesperada, es verdad que varios organismos internacionales venían avisando hace tiempo ya, como por ejemplo la Junta para la Vigilancia Mundial de la Nueva Pandemia o los nuevos grandes mecenas como Bill Gates, que decía hace ya 3 años que estábamos invirtiendo mucho en recursos militares cuando nuestro enemigo iba a ser tan pequeño como un microorganismo. Pero es evidente que siempre priorizamos nuestro presente antes de analizar, tener una actitud más analítica sobre las cosas que pueden ser futuribles. Y por eso la sensación que tenemos es que al final las cosas siempre nos pillan un poco de sorpresa, ¿no? Esta primera diapositiva de la Johns Hopkins, que todo el mundo ha hablado, de la que todo el mundo ha entrado alguna vez durante esta pandemia, es simplemente para reflejar. Esos son los casos diarios que se están comunicando en el mundo. Y aunque en España estemos hablando ya de las fases de desescalada de A2, 3,
la situación es que en el mundo todavía hay una circulación activa del COVID muy potente y que hay focos muy calientes de la infección con unas tasas de transmisibilidad muy alta. Y esto hay que tenerlo muy presente cuando analicemos y pensemos las probabilidades de una segunda ola. En esta segunda diapositiva aparecen los datos de mortalidad en Europa, donde se ve claramente cómo en los últimos años, del 2017 al 2020, ha ido disminuyendo esa mortalidad de invierno que se asocia a las infecciones virales respiratorias, fundamentalmente por gripe, y cómo en estos últimos meses se observa ese gran incremento en la tasa basal de mortalidad en Europa de unos casi 170.000 muertes respecto a un nivel basal. Como por supuesto ya ha comentado el doctor Cantón, España está en las cifras más altas, tanto en número de casos como en el número de defunciones a nivel mundial. El director general de la OMS dijo que la mejor estrategia para salvar vidas y romper las cadenas de transmisión fue esta expresión tan corta y tan directa como test, test, test. Y es una frase muy corta, pero de una muy difícil ejecución, porque todos los países a la vez queríamos hacer diagnósticos poblacionales, aumentar el mayor número de personas diagnosticadas. Y en el caso de España, nuestros problemas no han estado en las dificultades de recursos humanos, no han estado en las dificultades de recursos técnicos, se han estado en problemas más sencillos, en los que no pensamos nunca. De la misma manera que se generalizó la falta de mascarillas o de EPIs a nivel clínico, a nivel de laboratorio hemos tenido problemas en cosas tan sencillas como no tener unos Eppendorf o no tener puntas. Los plásticos han sido una de nuestras grandes limitaciones para trabajar a un ritmo mucho más acelerado. A veces se nos olvida que las pequeñas cosas pueden desestabilizar grandes empresas, ¿no? Pero aunque queramos hacer test y tenemos en el primer mundo tenemos muchas estrategias y muchas opciones de poder hacer diagnóstico, tenemos que tener claro cuál es el test correcto en el momento correcto. Porque de entrada nuestra predicción, nuestra tendencia es a pedir todo a todos. Y eso nos confunde, nos lleva a un mar de confusión. Y parte de esto será intentar ver cuándo y en qué momento los test diagnósticos, los test de seguimiento de pacientes ha de ser las mejores opciones en cada caso. Esta es una gráfica que se parece ya a la que ha presentado el doctor Cantón, y hay muchas de estas en muchas revistas, incluso en la web podemos encontrarlo, donde vemos cómo la carga viral es muy alta antes del estado presintomático, es probablemente entre la primera semana, la semana anterior a los síntomas, sobre todo los 2 o 3 días antes del inicio de los síntomas, y la semana o las 2 semanas posteriores es cuando la carga vírica es más alta, y a partir de ahí empieza a disminuir, y a partir de la segunda semana los sistemas inmunológicos, la respuesta inmunológica del huésped empieza a responder. Y por tanto, hay que tener en cuenta estos, hay que tener muy claro, definir bien las dinámicas, tanto de la dinámica de aclaramiento de la carga viral del virus, como las dinámicas de aparición y de extinción de los IgGs y de IgMs. Desde el punto de vista del diagnóstico, estas han sido las herramientas con las que hemos contado, las técnicas de PCR, las técnicas de amplificación de los ácidos nucleicos, las técnicas basadas en anticuerpos, así mismo las técnicas basadas en los detección de antígeno y la evidencia clínica o los estudios radiológicos. Dentro de estas, las técnicas de point of care han generado mucha expectación, pero también mucha frustración. No nos han respondido a la alta demanda que existía a nivel social, con a día de hoy, con unas malas sensibilidades, probablemente porque no se ha hecho una buena vigilancia, una buena validación de estos ensayos clínicos debido a la gran presión
mediática que existía de poner en el mercado rápidamente sistemas de diagnóstico rápido, especialmente en sitios de difícil acceso a los centros hospitalarios. Y esto nos ha llevado a ciertos grados de frustración. Recordemos como en España el ejemplo de la disponibilidad de técnicas para detección de antígeno que pudieran acortar los periodos, el periodo ventana cuando no existían técnicas de PCR y la serología no era todavía, era un periodo inferior a una semana, pues la detección de antígenos podía haber servido y, sin embargo, las evidencias nos dijo que la sensibilidad era inferior a un 20%, un 20, un 30%, dependiendo de las revistas. Estas han sido nuestras herramientas y hay que tener en cuenta que yo solo voy a hacer una pequeña referencia. Yo me voy a centrar en las técnicas de PCR y las técnicas de serología, pero no me gustaría no hacer una previa mención a las técnicas, a la evidencia clínica y a la evidencia radiológica, que ha sido en muchos casos un apoyo importante para la detección o la asignación de pacientes como, con enfermedad COVID. Es verdad que en este contexto donde solo estábamos pensando en los hospitales en infecciones por SARS-CoV-2, era muy fácil o relativamente fácil, una vez que aprendimos a ver radiológicamente el patrón de una neumonía bilateral o solo que afectaba a un pulmón, pero que ya empezamos a ver esa neumonía difusa, como ese patrón lo asociábamos a unas PCRs y poco a poco los radiólogos fueron aprendiendo a asociar un determinado patrón radiológico con una PCR. Eso está muy bien en este contexto que hemos vivido de una epidemia donde prácticamente lo único que buscábamos era SARS-CoV-2. Pero si la situación epidémica no fuera tan brutal, probablemente la sensibilidad o la especificidad de estas técnicas empieza a disminuir. Los estudios comparativos, y hay muchos artículos publicados, nos dicen que incluso las técnicas radiológicas tienen una mejor sensibilidad que las técnicas moleculares y pueden incluso responder en un periodo más corto de tiempo. Insisto, no niego que eso haya sido verdad durante esta epidemia, pero cuando nos hagamos de este escenario y otras neumonías de origen viral puedan causar, ya no vamos a tener tan claro esa sensibilidad y esa especificidad. Por eso, en el caso de los estudios radiológicos, la especificidad bajaba a un 25%, porque en muchos casos, luego cuando se demostraba, eran otros procesos de otras infecciones virales. Y esto hay que tenerlo en claro cuando nuestros compañeros clínicos avalan y dicen es que tenía una neumonía bilateral que está compatible con COVID. Solo hemos pensado que toda neumonía bilateral era COVID y probablemente fuera verdad, pero fuera de este escenario pandémico probablemente no sea tan contundente esta afirmación. Si empezamos por las estrategias basadas en las PCRs o en la RT-PCR, porque recordemos que el coronavirus es un virus RNA, hay que situarnos un poco. Es un virus, para ser un virus RNA, es un virus de un tamaño bastante grande, pero que si las primeras comunicaciones que conocemos en prensa son del 31 de diciembre del 2019, ya en el 8 de enero ya se identifica por secuenciación de genoma completo que estamos ante un nuevo virus. 3 días después ya se diseña la primera PCR en tiempo real. El día 17 ya se publica el primer ensayo en Europa por la Universidad de Berlín y que hace suyo el ECDC. Con fecha del 23 de enero, y el 31 de enero, cuando se produce la declaración de alarma de emergencia de salud pública mundial, ya se comercializa el primer kit diagnóstico. Es decir, que yo creo que las diferentes organismos científicos o casas comerciales han reaccionado relativamente rápido a esta situación donde se veía que podía haber una situación de una alta demanda, aunque nunca llegábamos a asumir o a vislumbrar los problemas de esa alta mortalidad y alta tasa de circulación que íbamos a ver en un país como el nuestro. Dentro de estos genes, las diferentes organizaciones han definido sus estrategias de amplificar en diferentes genes. Desde el minuto 1 ya se definió que deberíamos de tener al menos 2 dianas, si no 3, para tener unas garantías de un diagnóstico certero del SARS-CoV-2. Y así la OMS nos reclamaba, nos sugería que
pusiéramos dianas en la RDRP, que corresponde a la proteína no estructural 12, a la proteína de la espícula y a la proteína de la envuelta, pero dentro del ECDC proponíamos, como ven ustedes, otras combinaciones. En Estados Unidos, 3 dianas en un mismo gen. En fin, ahí ven ustedes las diferentes combinaciones. Hay que señalar 2 cosas importantes. Primero, que no todo el mundo estaba de acuerdo cuál era la mejor estrategia, aunque todas tenían su evidencia contrastada de por qué era esa su mejor combinación, bien porque coincidían en regiones que les podía diferenciar mucho de los otros virus a los que se podían parecer, a los otros coronavirus, bien porque estaban diseñados en regiones muy conservadas y, por tanto, la probabilidad de que el virus pudiera mutar y acumular cambios y, por tanto, escapar a los sistemas de detección fuera menor y, por tanto, nunca tuviéramos falsos negativos. O sea, diferentes estrategias tuvieron más peso a la hora de decidir. Pero hay 2 cosas que hay que hacer mención. Primero, RDRP, que como ven lo han utilizado muchos propuestas de organismos internacionales, ha sido el que ha dado la más baja sensibilidad. Eso puede ser una de las razones que luego esgrimiremos para eso que se ha comercializado, se ha comentado bastante sobre los fallos de las PCRs negativas en pacientes con alto riesgo de infección, alta probabilidad de infección por COVID. Y en el caso de China y Estados Unidos, se han basado en la proteína N, que los estudios posteriores, sus dianas, sus primer, se ha podido demostrar que podían dar reacción cruzada con otros coronavirus. Y eso puede estar detrás de algunas inferencias que se han hecho sobre la posible detección de COVID antes de la pandemia, como fue el caso en California, en un caso de una detección, una muestra de anatomía patológica en un paciente mucho antes de que la infección explotara en Estados Unidos. Estos son los datos de la evolución de las solicitudes de PCR en el Hospital Ramón y Cajal. En línea azul son todas las muestras solicitadas y en rojo las muestras que son positivas. Siguiendo las recomendaciones del Ministerio, nosotros empezamos a hacer PCR de cribado en el gen E, que es un gen que era genérico para para coronavirus filogenéticamente próximos al SARS-CoV-2 y a continuación una PCR de confirmación en los genes alternativos como era el ORF1A o el gen. Pero a medida que fue creciendo la epidemia tuvimos que optimizar los tiempos y no podíamos hacer un diagnóstico en 2 etapas y pasamos a optimizar todo en una única PCR sobre 3 dianas, el gen S, el gen N y el gen ORF1A. A medida que fue creciendo la epidemia tuvimos que seguir optimizando y pasamos a hacer PCRs en 2 dianas. Los motivos de hacer esos cambios es porque asumíamos que la circulación viral era tan alta que la probabilidad de un paciente con una sospecha clínica de COVID, la probabilidad iba a ser mayor de ser una PCR positiva. Y por tanto, asumíamos que cuando la probabilidad pretest era de un 90%, un diagnóstico positivo era certero en un 99%. Y de esa manera fuimos optimizando y cuando ya la circulación, la porcentaje de positivos se nos acercaba a esos 90%, incluso llegamos a poner PCRs en una única diana, pero a medida que la disminución de los porcentajes de positivos fueron disminuyendo, volvimos a cambiar nuestras estrategias y volvimos a sugerir PCRs en 2 dianas y actualmente PCRs en 3 dianas, como ocurrió al principio cuando teníamos una baja incidencia. Es decir, que las estrategias diagnósticas han de ser adaptadas a los criterios clínicos y epidemiológicos con el fin de optimizar en cada caso nuestras estrategias diagnósticas para mejor flujo de información. Sí, es verdad que hemos todo el tiempo asumido que la PCR es el gold estándar y nos hemos encontrado con algunas dudas que vamos a comentar, pero sería bueno interesante
que en el 2009 ya enterramos las técnicas serológicas como técnicas de diagnóstico y ahora los hemos vuelto a poner como estrategia de diagnóstico y hemos puesto a la todopoderosa PCR hemos llegado a los límites de la PCR y vamos a ver algunos de los retos que tiene la PCR y las limitaciones a las que tiene que hacer frente como consecuencia del COVID para buscar nuevas adaptaciones al futuro como la estrategia pivotal del diagnóstico en un laboratorio de virología molecular. Una de las preguntas que nos hemos hecho y se ha hecho mucho en la sociedad y que hemos oído mucho en la prensa es si realmente existen las reinfecciones. Eso que hemos oído de pacientes que se infectaban, luego parecía que se curaban y al cabo de un tiempo volvían a tener síntomas y aparecía PCR positiva. Es verdad que eran síntomas siempre inespecíficos y leves, pero eso levantó las alertas de si realmente el individuo tenía riesgo de poderse volver a infectar y si los anticuerpos eran lo suficientemente neutralizantes como para eliminar o evitar la infección. Los únicos estudios que teníamos hasta ahora indicaban que primero ninguno de esos individuos evolucionaba más allá de esos síntomas inespecíficos o leves. No había ningún paciente que pudiera tener nuevamente un proceso hacia gravedad, que en ensayos en animales como en macacos que se les había infectado por coronavirus se curaban y no se les volvía a intentar infectar y no volvían a infectarse del coronavirus, pero hasta que no hemos evidenciado en población humana estos resultados, no hemos dado por concluido que la posibilidad de reinfecciones es o imposible o altamente improbable, por lo menos en un periodo corto de tiempo. Primero, por lo menos digamos en esta ola. En este estudio en Corea, sobre 285 casos con una PCR positiva después de una PCR negativa y analizando a su vez los contactos estrechos de estos 285 casos, en ninguno de esos casos ni en ninguno de los contactos nunca se pudo cultivar el virus. La CT, es decir, el ciclo umbral de positividad fue siempre superior a 30, que correspondía a una carga viral moderada baja, que indicaba una baja probabilidad de ser infeccioso. Ningún contacto estrecho de esos casos se infectó y en los 23 casos de esos 285 casos que tuvieron una repositivización de la PCR, en los que esos 23 casos en los que se disponía de suero, y el 96% tenían anticuerpos neutralizantes y por tanto la probabilidad de infección prácticamente ya quedaba anulada. En conclusiones de este trabajo del CDC coreano es que no hay evidencia que indique infectividad de los casos. Hay que cambiar esa terminología de un repositivo por una PCR, un redetectado por PCR, y hay que, todas las medidas que se habían establecido en Corea para, en el caso de sospechar que había reinfección de individuos, han decidido ya a nivel nacional desescalar todas las medidas de reaislamiento y re-PCR de los pacientes, ni siquiera el aislamiento de los contactos. Otra cosa que hay que tener en cuenta que avala estas conclusiones es que ahora mismo sabemos que la tasa con la que muta este virus es 100 veces inferior a lo que muta el virus de la gripe. Y si en una misma temporada de gripe no nos infectamos por un mismo subtipo de gripe, es bastante, o al menos 100 veces más difícil que nos pudiéramos reinfectar por este coronavirus. Al menos, insisto, en esta ola. No sabemos, en el caso de que hubiera una segunda ola, si el virus pudiera haber acumulado tantas mutaciones que pudiera tener algún escape a los anticuerpos neutralizantes que hubiera generado el individuo. Otro de los retos que nos hemos planteado es la necesidad de incrementar el cribado de diagnóstico extrahospitalario. Esos son los datos de nuestro hospital, del final de la curva, donde ya el porcentaje de pacientes positivos es muy bajo, pero donde hemos ido aumentando el número de muestras procesadas una vez que hemos implementado en el cribado las muestras de atención primaria o de residencias de personas mayores. En nuestro escenario epidemiológico parte de la premisa de que existe una escasa circulación viral, que a día de hoy
esta es inferior a un 1 o 2% de positividad y, por tanto, debemos de buscar unas estrategias de optimización de recursos técnicos y humanos para poder seguir dando tiempos de respuesta inferiores a un día. Y así hemos implementado técnicas de trabajar por pool, por hacer pools de muestras de entre 8 a 16 muestras, donde aquí ven este trabajo publicado en el Clinical Infectious Disease, donde trabajando por pools de 8 a 16 muestras, tanto si, dependiendo si se parte de mezclas de muestras o de mezclas de RNA, la sensibilidad no baja de un 96%, y nosotros ya hemos iniciado estas estrategias con fines diagnósticos en nuestro hospital. Y ahora vamos a estas cuestiones que se han planteado con las PCR, que son las grandes limitaciones que han surgido, dónde estaban los límites de la PCR. Estos que hemos ya empezado comentando, ¿existe un falso negativo en la PCR? Que es un poco el en vez de esta pregunta del paciente que se repositiviza. Pacientes, hemos descartado ya que los pacientes se pueden repositivizar a la PCR, o que eso, si ocurre, esos no son verdaderas infecciones. Entonces podemos plantearnos si la PCR anterior fue un falso negativo, o si los primeros diagnósticos que se hicieron de un paciente y que fueron PCR negativo correspondían a falsos negativos cuando ya existía una evidencia clínica de que el paciente podía serlo. Podría ser un COVID positivo. La primera pregunta que yo me hice con esto es si la PCR es el gold estándar del diagnóstico del COVID. ¿Cómo podemos identificar fallos diagnósticos? ¿Cómo podemos inferir un error o un fallo diagnóstico en la prueba que es el gold estándar? Y que es el gold estándar en todas las guías del mundo. Pues la primera ha sido basada en la experiencia clínica, en otros parámetros bioquímicos, como ya ha comentado la doctora Marta García Collía, como el dímero o otros marcadores bioquímicos, pero también, como hemos ya inferido de esa experiencia radiológica, 3 estudios habían aportado información que en un alto caso la proporción de casos basados en tomografía indicaban un porcentaje de asociación de un determinado patrón radiológico con un paciente con COVID, con vinculación a una clínica, en individuos con una PCR negativa. También encontramos en el laboratorio resultados discrepantes, como aprendimos que el momento que se toma la muestra puede ser importante. También la toma de la muestra, no es lo mismo vías respiratorias bajas, de una muestra de un lavado broncoalveolar, un esputo, van a tener una sensibilidad superior a un 95%. Una muestra nasofaringe, que es la más fácil de tomar en una puerta de urgencia, estaría en torno a un 80%, y una muestra nasofaringeo bajaría en torno a un 40%. La calidad de la muestra, hemos detectado en el laboratorio que aparentemente la toma nasofaringea, que es una toma relativamente sencilla de hacer, muchas veces no se realiza bien y la celularidad es muy baja, es decir, la cantidad de célula humana que hay, y por tanto, si no hay mucha célula humana, la probabilidad de detectar virus es muy baja y la probabilidad de un riesgo en la PCR negativa es alta, es decir, un falso negativo de la PCR sería alto. No es en senso estricto un fallo de la PCR, sino de la toma de la muestra, en la que deberíamos de hacer hincapié. Y por último, las conservaciones y el tiempo de transporte, tiempos inferiores a 24 horas desde la toma al envío al laboratorio, pueden disminuir la eficiencia de la PCR. Por tanto, tanto los resultados del laboratorio como las experiencias radiológicas nos han llevado a aceptar que un resultado negativo tanto en una muestra nasofaringea o orofaringea no excluye un diagnóstico de COVID. Y de hecho se ha hecho eco en los protocolos del Ministerio, el último del Ministerio de Sanidad del 12 de mayo, ya sugiere que hay que hacer 2 PCRs ante un paciente con un diagnóstico claro clínico de COVID. Hay que hacer una PCR, si esta es negativa y es un caso probable, se tiene que hacer una segunda PCR, si esta sigue dando negativa, incluso una prueba serológica, pero siempre en el contexto de que el paciente tenga
una clínica compatible con COVID. Y lo mismo se planteaba hasta hace poco para el desconfinamiento. Esos pacientes que habían estado aislados bien en sus domicilios o bien en un entorno hospitalario, para darles de alta se pedía un doble chequeo de 2 PCRs negativas. Esto ya ha sido eliminado en el último documento del Ministerio del 12 de mayo, donde bastaría solo una única PCR para garantizar el desconfinamiento. Todo esto también se basa, como decíamos antes, en la menor circulación del virus y con la evidencia de que pacientes que llevan mucho tiempo de evolución, la probabilidad de contagio, aunque tuviera una segunda PCR positiva, ha de ser mínimo si es que se diera. Otra limitación que nos ha surgido, que ha surgido en la prensa, es qué significado tiene un paciente con una PCR positiva después ya de 3, 4 o más semanas con resultado de una PCR positiva. Indica que el individuo sigue siendo infectivo. Esto ha dado lugar a mucha discusión. Hemos asumido siempre que la técnica de la PCR es una técnica altamente específica y ya empezamos a cuestionar si su sensibilidad, o al menos en este modelo del coronavirus, hemos aceptado una sensibilidad de moderada a alta. Pero recordar que no existe ninguna técnica con una sensibilidad y una especificidad del 100%. Que una RT-PCR que detecta RNA no significa necesariamente un virus infectivo y que la capacidad para determinar la infectividad es, por tanto, limitada por unas técnicas de PCR. Entonces, ¿cómo podemos correlacionar una PCR positiva con la posibilidad de que ese individuo sea infectivo o pueda transmitir a un tercero la infección? Según el documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Microbiología Clínica, de enfermedades infecciosas y microbiología clínica, hasta el individuo con una enfermedad leve o grave, el paciente entre el día más 7 y más 17 desde el inicio de los síntomas, podría ser altamente transmisible. Pero volvemos otra vez a datos clínicos sobre seguimiento de pacientes. En un estudio publicado recientemente en el Clinical Infectious Disease, paciente de seguimiento, siempre que la PCR tuviera un ciclo umbral superior a 24, no se recuperaba nunca virus en cultivo celular, lo cual dejaba la duda de que no había virus vivo y que cada vez que el CT aumentaba en una unidad, la probabilidad de transmisión disminuía en un 32%. Este mismo grupo asumió que más allá del 8º día desde el inicio de los síntomas, no recuperaban tampoco formas virales vivas y que la probabilidad también disminuía por cada día que pasaba, la probabilidad de transmisión disminuía un 37%. Con ese criterio de 8 días desde el inicio de los síntomas o un ciclo de umbral de positividad inferior al 24%, establecíamos como una primera aproximación donde el individuo podría ser altamente transmisible. Pero tenemos el inconveniente de que los cultivos virales y celulares tienen una poca sensibilidad y condiciones inadecuadas de transporte podrían también generar resultados falsos negativos de cultivo y, por tanto, una falta de cultivo no excluía la posibilidad de una transmisión viral. Y, por tanto, tenemos claro que un CT por debajo de 24 corresponde a un individuo infectivo, pero nos quedaba la duda si un CT con individuos que tuvieran una PCR positiva con un ciclo de positividad superior al ciclo 24 podría ser infectivo o no, o si existía una correlación con la carga viral. Déjenme que les ponga un ejemplo de individuos, de cómo hemos ido viendo nosotros mucho en el laboratorio. Nosotros hacemos estudios de carga viral, que no he traído aquí para no complicarlo, pero sí que esto aquí pueden ver, porque nosotros hemos estimado en el día a día la carga viral, la probable carga viral en relación a la celularidad. Y eso lo hemos hecho porque la muestra viral no es homogénea y, por tanto, un CT determinado por sí mismo podría no indicar nada, como acabamos a pesar de lo que hemos dicho anteriormente. Aquí vemos un paciente
un prototipo de paciente, inicia los síntomas, a los 2 días se le hace una PCR y en ese momento el CT del virus es hasta 3 veces superior al CT de positividad de célula humana, que en este caso utilizamos la RNA-SAP. Es decir, que si cada 3 ciclos hay 10 veces, hay una diferencia de un logaritmo de diferencia, podríamos identificar que a los 2 días, en este paciente tipo, había menos, hay 10 veces menos, perdón, al revés, 10 veces más virus que célula humana y por tanto el virus es altamente transmisible. A los 10 días del inicio de los síntomas hay tan solo 10 veces menos virus que célula humana. Se está aclarando el virus, pero todavía hay mucho virus. En un día más 10. En un día ya más 16. Hay ya 1000 veces menos virus que célula humana y por tanto la probabilidad de transmisión es ya muy baja y en un día ya más 19, más 20, la cantidad de virus es entre 100.000 y 1 millón de veces menor que la probabilidad. Con lo cual debemos inferir que a partir de la segunda semana ya vemos que se produce un descenso brutal entre la segunda y la tercera semana. A partir de la segunda semana la probabilidad de transmisión es prácticamente inexistente. Por lo tanto, pese a los datos que hemos comentado y ya están publicados, hasta la primera semana hay una evidencia clara porque se obtiene cultivo en línea celular. Entre la primera y la segunda semana, entre el día 7 y el día 14 en individuos, estos son datos de individuos con evolución leve, hasta el día más 14, la probabilidad, aunque es más baja, la probabilidad sigue estando de poder transmitir el virus. Pasamos ahora a analizar las estrategias basadas en serología. Como hemos dicho, hemos rescatado la serología como apoyo a las técnicas de diagnóstico moleculares. Y esta es la primera campo de trabajo que tendría la serología, servir de apoyo al diagnóstico utilizando la IgM. Como hemos dicho, ya está implementado en los algoritmos del ministerio. Nosotros hemos variado nuestros algoritmos diagnósticos dependiendo si el paciente nos viene de paciente hospitalizado al que es relativamente fácil acceder y vamos a seguir estrictamente los criterios que sugiere el ministerio, 2 PCRs negativas y si hay una alta sospecha radiológica y clínica hacemos una PCR, o sea, hacemos un estudio serológico por una IgM, pero en el paciente atendido en atención primaria debido a las dificultades de contacto fácil con el paciente, este estudio avalaría que la sensibilidad combinada de una RT-PCR y una IgM trabajada simultáneamente podría aumentar en estos pacientes de difícil acceso, aumentar la sensibilidad casi en un 98%, pero siempre y cuando hubieran pasado más de una semana desde la aparición de los síntomas. Esto, por lo cual, es importante comunicar estos mensajes de si tenemos una sospecha de un diagnóstico agudo en menos de una semana, debemos de seguir recurriendo a las técnicas de PCR. Si hay una sospecha de que la evolución lleva más de una semana, podemos hacer una estrategia combinada de PCR más una IgM, pero siempre con una sospecha de un cuadro clínico compatible con COVID. Y esta sería la evolución de la aparición y extinción de los anticuerpos, de las IgGs y IgMs. Y esto lo traigo porque se ha comentado mucho que hay algunos individuos que parece que no se lo convierten después de haber tenido una infección por COVID. Hay que aclarar dos cosas, que muchas veces se asume el diagnóstico, que un paciente tuvo un diagnóstico de COVID solo basado en técnicos radiológicos y criterios clínicos y esos debemos entender que son casos probables, no son casos confirmados hasta que no exista un diagnóstico de PCR y por tanto las inferencias de porcentaje de seroconversión han de estar basados en individuos que tenían PCRs positivas y luego la segunda aproximación es el tiempo en la que se positivizan. Aquí ven los tiempos de menos de una semana, 2 semanas o 3-4 semanas, como la probabilidad de positivización de IgMs o de IgGs van aumentando con el tiempo.
Para el otro que tiene una aplicación bastante evidente, la serología es para los estudios de protección a la reinfección, medir cuánta es la porcentaje de nuestra población que ha quedado expuesta y ha generado protección. Eso nos sirve para medir también cuál ha sido la tasa de ataque en la población general que no se ha podido diagnosticar. Traemos aquí el estudio de seroprevalencia a nivel nacional, donde Madrid ha mantenido, junto con algunas provincias de Castilla-La Mancha, uno de los niveles más altos de seroprevalencia. Hicimos un estudio en el Hospital Ramón y Cajal donde comparamos la tasa de anticuerpos generados en población general con lo de los trabajadores del hospital, donde encontramos una prevalencia de un 24,4% en un tamaño muestral de 5.000 trabajadores. Era evidente que la población de los trabajadores sanitarios, el porcentaje de personas expuestas y tanto con síntomas clínica compatible o asintomáticos iba a ser mucho mayor, y así hemos al menos más que duplicado, más de 2 veces el porcentaje de positividad respecto a la población general. Y traigo este reciente dato que se publicó ayer en la prensa. Saben ustedes que se ha hecho un estudio en una área metropolitana cerca a Madrid, en Torrejón de Ardoz, donde se ha detectado hasta un 20% de seroprevalencia. Evidentemente, estos datos requieren unos análisis más detallados. Es solamente una pincelada de lo que hay, que probablemente podamos encontrar unos sitios más calientes en cualquier lugar geográfico donde los porcentajes de prevalencia poblacional sean mucho mayores de lo que nos han dicho el estudio a nivel nacional. Pero también la serología tiene sus retos, debe de aumentar claramente su sensibilidad y su especificidad. Los primeros test diagnósticos se basaron en la detección de la proteína N. La mayoría de las casas comerciales eligieron la proteína N porque esta es la proteína más abundante del virus y, por tanto, se suponía que esta iba a dar la mayor sensibilidad. Pero con el tiempo vimos que algunos pacientes se escapaban, por algún motivo se escapaban, y ahora veremos algunas de esas razones, se escapaban y daban esa sensación de falsos negativos o no reacción. No voy a hablar de falsos negativos en los datos serológicos, sino que no daba una reacción, el umbral de positividad era inferior al cutoff que se había establecido, y se recurrió a otras proteínas como la proteína S, que es una proteína altamente inmunogénica, altamente específica, ya que codifica esta proteína el dominio de unión al receptor, al famoso AC2, por tanto es un dominio muy específico, y los nuevos test serológicos de una generación están basados en estas dos proteínas, la proteína N, que nos dará una alta sensibilidad, y la proteína S, que nos garantizará una mayor especificidad que habíamos perdido en los casos de las test serológicos de primera generación. Las limitaciones en las que nos hemos encontrado en la serología es primero el tiempo de la positivización. Hemos dicho que al menos deben de pasar 7 días, aunque es verdad que se han descrito casos de IgMs en pacientes donde ya se podía detectar una IgM positiva a partir del 4º día, pero eso es una minoría. De hecho, como hemos comentado también, algunos individuos no se lo convierten o el título de anticuerpos se pierde en un corto periodo de tiempo. Debemos de recordar que los virus de la familia de los coronavirus tienden a inducir una respuesta inmunitaria de bajo nivel. Sabemos por experiencia que SARS y MERS tienen unos niveles de IgG que duran bien 1 o 2 años, pero a partir de ahí se empiezan a perder, y otros coronavirus pueden desaparecer en el curso inferior, incluso 1 año. Que los primeros estudios de cuantificación de IgG hablaban de que entre un 5 y un 10% de los individuos COVID positivos, como hemos comentado ya, no desarrollaban inmunidad, que este porcentaje incluso se incrementaba hasta un 13% en los datos del estudio de seroprevalencia a nivel nacional. Se está trabajando en estas limitaciones, ya se ha construido
una proteína recombinante de la proteína S que va a generar primero que se evite que la reactividad aparezca mucho más pronto y acortemos esos tiempos de positividad. Está trabajando en que podamos detectar mayores niveles de sensibilidad y mayor nivel de especificidad con proteínas recombinantes del gen del coronavirus. Y otro problema que hemos detectado es que los coronavirus endémicos que están asociados al resfriado común, que forman parte de ese ruido de fondo que tenemos durante las temporadas de gripe, los que la preceden y posterior a la gripe, podrían dar reacciones cruzadas con la IgM del SARS-CoV-2, aunque no hay evidencia de que exista protección. Estas nuevas estrategias de proteínas recombinantes podrían también evitar las reacciones cruzadas con los coronavirus endémicos y podríamos tener una mayor evidencia y con mayor precisión podríamos identificar realmente cuál es nuestra población que ha sido afectada o que se ha puesto en contacto con el SARS-CoV-2. Y pensando un poco en el futuro, son unas pequeñas pinceladas. Debemos de empezar a prepararnos para una nueva ola. No tengo ninguna bola de cristal que me diga que lo va a ver o que no lo va a ver. Doctores tiene la Iglesia y aquí pongo 3 referencias de gente, líderes de opinión, que nos están sugiriendo que es muy probable que se pueda producir un rebrote. Si ya, o sea, una nueva ola, no estoy hablando de rebrotes ahora, sino una nueva ola en el invierno que viene o dentro de un tiempo corto. Y para eso tenemos que empezar a prepararnos ya. No debe de ocurrir que nos vuelva a pillar un poco una situación de falta de previsión o de no haber sabido con lo que nos estábamos enfrentando. Yo creo que desde ya debemos de empezar a trabajar en diseñar bien los circuitos de trabajo, bien las estrategias que debemos de trabajar en todos los colectivos vulnerables, no solo en el paciente hospitalizado, en los colectivos de las prisiones, en los colectivos residencias de mayores o en algunas otras individuos institucionalizados. Debemos de tener todo eso bien pensado y bien desarrollado, esperando que la vacuna, si la vacuna parece fenomenal, pero esto debemos de pensar que hoy ha sido COVID y que nunca estaremos exentos de que un nuevo virus pudiera aparecer en un futuro y debemos, como decía Bill Gates, estar preparados e invertir más en las nuevas infecciones emergentes y menos en armamento. Esta diapositiva puede verse en muchos organismos, en muchos sitios públicos y no debemos olvidar, debemos de prepararnos para una nueva ola recordando lo vivido, que esto nos sirva de memoria como me han predicho tanto la doctora Marta García Colla como el doctor Rafael Cantón, de recordar a todos los que fallecieron, tanto trabajadores sanitarios como población general. Esta situación no debería volver a darnos. Quería solo esbozar unas pequeñas conclusiones de todo lo dicho. La PCR es y sigue siendo la técnica de referencia para el diagnóstico del COVID, pese a que ya hemos detectado sus limitaciones a una técnica todopoderosa hasta ahora, que la serología solo puede servir de apoyo al diagnóstico COVID y siempre bajo un contexto clínico y epidemiológico, que la serología tendrá un gran valor para estudios de seroprevalencia poblacional, que nos servirá para inferir las tasas de infección en la población no diagnosticada y para estudios de eficiencia vacunal, que el diagnóstico clínico y radiológico tiene también sus limitaciones y debe entenderse como un apoyo a las técnicas de referencia, que solo estas son las que pueden confirmar un caso y que la posibilidad de una nueva ola será alta mientras que circule activamente el virus en algún lugar del planeta y que exista un porcentaje entre un 80 y un 99% de la población susceptible de enfermar. Muchas gracias por su atención y gracias a los organizadores de este webinar. Muchas gracias.